Bueno, hemos tenido una introducción muy buena a lo que es la entrada triunfal de Jesús, pero vamos a leerlo en la Escritura. Es uno de los textos que aparecen en los 4 evangelios, y en este caso vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, los versículos 28 a 44. Diego nos va a guiar la lectura de esta parte de la palabra. Lucas 19, versículos 28 al 44. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias, Diego. Queremos que esta palabra tenga el sentido que Dios quiere para cada uno de nosotros. Este pasaje es muy interesante. Comenzó leyendo Diego, como podemos ver en el primer versículo leído de esta sección de la entrada triunfal. Y después de esto no vamos a entrar ahora, pero en otro momento quizás sería muy interesante poder relacionar la entrada triunfal de Jesús con ese después de esto. Porque ese después de esto tiene que ver con una parábola que Jesús puso sobre las minas, que reparte a cada uno y cómo la invierte y todo ello. Y algunos las malgastaron y otros las escondieron, en fin. Estaba hablando de participar con sus vidas en aquello que tenía que ver con el reino de los cielos, porque estaba hablando de los negocios del reino de los cielos. Y después de esto es cuando Jesús empieza a comentar, o mejor dicho, a entrar a Jerusalén, y el evangelista o los evangelistas, los 4, hablan de lo que está sucediendo en ese momento. Y aquí hay algo importante, porque había 2 discípulos. ¿Eran 2, 3 o 4? ¿Habéis dado cuenta de quién han estado muy atentos a la lectura? Mati. 2, eran dos. Que fueron mandados por Jesús en busca de ¿qué? Un pollino. De un asno pequeñito, un asno que tenía que llevar a Jesús en esa entrada triunfal, que además también era una simbología de un rey que entraba
trayendo paz y trayendo esa salvación, en este caso, que necesitaba el pueblo. Pero es interesante que esos dos que son enviados, dice, id a tal sitio y hallaréis a ese asno atado, y hay una consigna. Y si os preguntasen que para qué es, decir, ¿para quién es? El maestro lo necesita. Es decir, habían habido ya unos pasos previos. Había como una contraseña. Ya estaba todo hablado. Allí estaba preparado el pollino. Pero es que, además, en todo ello vemos cómo Jesús había estado preparando todas las cosas. Mirad, la entrada triunfal. Participar de la victoria y de los triunfos de Jesús tiene que ver con dejar que Jesús vaya delante de nosotros. Que Jesús vaya preparando las cosas. Porque a veces nos adelantamos y pensamos que así vamos a hacer las cosas bien y dejamos a Jesús atrás porque Él no quiere ir por ahí. Porque sabe, Él ve más allá. Nosotros vemos solamente una perspectiva limitada. Vemos como por un espejo oscuro, como diría el apóstol Pablo. Pero Él lo ve todo. Y aunque nosotros digamos es por aquí, que lo veo muy claro, Jesús te puede decir no, no es por ahí. Y tenemos que dejar que Jesús vaya adelante. Y Él fue preparándolo todo. Pero fue preparándolo todo, yendo delante, pero los discípulos iban detrás. Y cuando digo que iba detrás, digo que iban. Porque es que hay algunos que no van. Que Jesús va preparándolo todo, pero los demás no. Es muy interesante ver ¿qué dice la Escritura? ¿Que Jesús se subió en el pollino? Lo subieron. Lo subieron. No se subió Él. Es decir, aquí estamos viendo, yo creo, algunas cuestiones que son importantes, que no vamos a entrar en todas ellas, pero estamos viendo a aquel que venía como rey, era una entrada triunfal, pero los discípulos ponen de su parte. ¿Cómo es posible que hubiera una multitud que nos estaba diciendo Paula con el vídeo, con todo lo que se estaba explicando, esperando a Jesús? ¿Quién había preparado todo eso? Es como si el domingo que tenemos el culto de resurrección en el Parque Eduardo Con, vamos y de pronto decimos, mira, hay aquí 2000 personas. ¿Y qué pensamos? ¿Que han caído de pronto así? No, hay un trabajo previo detrás. Los discípulos habían estado trabajando también. El reino de los cielos tiene que ver con eso. El Señor nos da algo que pone en nuestras manos y tú tienes que decir si es poco o si es mucho. Es lo que Dios ha puesto en tus manos. Para que en su reino tú lo utilices para su gloria y honra. Ahora Jesús siempre tiene que ir delante, pero nosotros tenemos que estar participando. No podemos quedarnos ahí sentados, retrasados, sin responsabilidad. Eso no es triunfo, eso es vivir en otro reino. El reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos no es un reino de corrupción o de corruptos. Es un reino de pecadores pero arrepentidos, que tienen la propuesta de seguir al Maestro, que es el que salva. Y ese era el mensaje, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque tú eres el que traes salvación a nuestras vidas. Y allí había una gran multitud que fue convocada. Dice que echaron los mantos. Estaba todo organizado. ¿Cómo que echaron? ¿De dónde habían sacado los mantos? ¿Cómo que ya iban con ramas de palmera, reconociendo, como era costumbre, al que venía como rey? Pero, ¿quién organizó todo eso? Ahí vemos la iglesia desarrollándose, aunque todavía como concepto del Nuevo Testamento no estuviese tal cual, ya se había estado enseñando, se enseñaría más profundamente, pero esa es la iglesia, dejando que Jesús vaya adelante, compartiendo a Jesús con las personas, diciendo, mirad, viene el Maestro, como aquella mujer samaritana, venid y ver a aquel que me ha contado todo lo que yo necesitaba saber, que ha cambiado mi vida. Ese es el papel de la iglesia, y eso es vivir en su reino. En aquel tiempo había 3 fiestas que eran las más importantes, muy consecutivas, pero la más importante, bueno, las 3, una era la Pascua, otra era la de Pentecostés y otra la fiesta de los tabernáculos. Las 3 fiestas más importantes en aquel tiempo, pero
la que más destacaba era la de la Pascua, que era la que nos recordaba o recordaba al pueblo de Israel a la libertad de los cautivos de Egipto. Se reunían, dicen, como 2.500 personas para esta fiesta. Bueno, 2.500 personas, han dicho, no, 2,5 millones, pongámoslo 3 ceros más, 2,5 millones de personas de todos los pueblos que venían de alrededor. Recordad que luego ocurrirá más adelante Pentecostés, había personas de todos sitios que eran de otras culturas, aunque fuesen judíos, eran judíos helénicos, de diferentes culturas, y todos oían hablar en su propio idioma. 2,5 millones estaban por Jerusalén. Jesús entra, una gran multitud ya preparada con sus mantos. Pero aquí ocurre algo, que comenzaba un tiempo nuevo. Normalmente cuando hablamos de salvación, pensamos, y el pueblo pensaba en eso, que iban a ser liberados, como fueron liberados sus antepasados de la esclavitud egipcia. Vamos a ser liberados del Imperio Romano, vamos a ser liberados de tantas cosas que nos están presionando, de los que se están aprovechando de nosotros, de los que nos están haciendo la vida imposible. Vamos a cargárnoslos a todos y vamos a poner orden en esta sociedad. Allí había muchas personas en medio de todo eso que miraban al Mesías, recordando todo lo que Dios había hecho con ese cordero que simbolizaba lo que Jesús haría después. Recordad que la Pascua era una celebración que estaba alrededor de un cordero con cuya sangre se untaba los dinteles de las puertas y demás, y se recordaba cómo Dios liberó a su pueblo. Muchas personas entraron, 2,5 millones, dicen los historiadores, para celebrar esa Pascua con ese cordero. Pero Jesús no trajo cordero. Jesús entraba como cordero. Era un triunfo diferente. Pero, ¿qué victoria era esa? El Mesías venía a morir. ¿No viene a salvar? El Mesías venía a conquistar, pero esa conquista era diferente a la que muchos podrían estar pensando. Una conquista que era necesaria. Sí, Dios liberó a los antepasados de la esclavitud de los egipcios, pero el pueblo seguía en esclavitud. No por el Imperio Romano, sino en la esclavitud de las ataduras del pecado. El pecado crea consecuencias que nos atan, que nos limitan, que nos corrompen y que destruyen. Por eso dice la Biblia que la consecuencia del pecado es la muerte. Es la destrucción, la separación definitiva entre el hombre y Dios. El pueblo estaba de esa forma. Había sacerdotes que hacían sacrificios, pero eran sacerdotes corrompidos, afectados por ese pecado. Había políticos que buscaban sus propios intereses. Nadie se fiaba de nadie. Solamente había un profeta que iba preparando el camino de Jesús diciendo: arrepentíos. No hay otra manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús daba entrada a ese reino. Esta conquista era diferente. Jesús introducía un domingo como este su reino, pero no lo iba a introducir con armas como esperaban. Él no vino cargado con soldados, con lanzas y espadas y escudos para cargarse a todo el mundo y hacer frente a aquellos que estaban haciendo las cosas mal. No vino a hacerlo de esa manera. Su conquista era necesaria, pero era diferente.
Su carga no fue de armas, sino de amor. Amor por las personas que se perdían. La conquista era de un reino espiritual, no de un reino social, de un reino espiritual. Y cuando yo hablo de un reino espiritual, quiero que se me entienda, porque yo no creo que tengamos que separar las cosas. Un reino espiritual será también en medio de las cosas materiales. Pero ¿qué es un reino espiritual? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo se instaura y cómo surge, cómo funciona el reino de los cielos? ¿Cómo es ese reino espiritual? Un reino espiritual es un reino conectado con Dios. Cuando hablamos, y eso es algo que a los nuevos creyentes, cuando empezamos a hablar de qué es el hombre, y hablamos del alma, del espíritu, del cuerpo, pues explicamos algunas cosas de esto. Y cuando nos paramos en el espíritu, y el hombre es espíritu, ¿y dónde está el espíritu? ¿Y qué es el espíritu? Y le digo yo, si nos cortan una mano, nos amputan una mano, se nos va un trozo de espíritu en la mano. ¿Dónde está el espíritu? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el hombro? El espíritu es la necesidad que el hombre tiene de estar con Dios. Recordar eso. Y lo he dicho más de una vez, la diferencia entre los animales y las personas, aunque también nos llamen animales racionales, es que el ser humano es espiritual. El ser humano ha sido creado para buscar a Dios, para estar con Dios realmente, y cuando no lo tiene, para buscarlo, aunque algunos quieran sustituirlo por cualquier cosa. Pero hay alguien que quiere sustituir a Dios, que quiere ponerse en el lugar de Dios. Jesús vino a instaurar un reino espiritual, a darle sentido a este mundo, conectándolo con Dios. A eso vino Jesús, derrotando al enemigo, al maligno, a Satanás, venciendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, sustituyéndonos a cada uno de nosotros en la cruz. Muchos no comprendían esto. ¿Qué reino es eso? ¿Qué es eso del reino de los cielos se ha acercado? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué quería decir? Arrepentíos por el reino de los cielos. ¿Dónde está ese reino? ¿Cómo se da? Se da caminando por las calles. Se da entrando por esa puerta de Jerusalén, pero diciendo a Jerusalén tiene sentido cuando Jerusalén mira al cielo, busca a Dios, y cada trabajo, cada cosa que hace, la hace en la dirección de Dios, dejando que Dios vaya adelante. Y nosotros viviendo conforme a lo que Él tiene para nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, y como iglesia aprovechando este tiempo para seguir proclamando que se ha instaurado el reino de los cielos en este mundo, y que en Cristo muchas personas pueden pasar, porque en el nombre de Jesús hay salvación. Y eso es lo que significa la entrada triunfal, y eso es lo que significa su reino, y eso es un reino espiritual. Si apartamos eso, nos quedaremos con un reino físico, material, finito, cuya consecuencia la Biblia ya lo señala de una forma clara: no es en victoria. Muchas personas están dispuestas a proclamar a Jesús como rey, pero un rey que no reina, un rey que no es Señor de nuestra vida, un rey al que muchas veces estamos dispuestos a poner el manto para que pase por ahí, a poner algo de lo nuestro. Pero yo siempre digo, incluso cuando a los evangélicos se nos critica, cuando decimos la salvación no es por lo que tú hagas, no es por obras, no porque te portes bien que Dios te va a salvar. La salvación ya la ha librado Jesús en la cruz, pero tú la recibes cuando tú entregas tu vida a Él. Lo que Dios quiere no es que le pongas un manto para que pase. Lo que Él quiere es que pongas tu vida. Y eso es mucho más que hacer buenas obras. Porque cuando tú pones tu vida delante de Dios, las obras son la consecuencia. Y qué importante es que podamos vivir la victoria del reino, la victoria del Mesías, del que fue enviado para salvar, entendiendo eso, que tenemos que poner nuestras vidas en sus manos. Cuando uno entiende que Jesús vino a salvar nuestras vidas de nuestra propia distorsión por el pecado, porque somos pecadores, entonces entiende lo que es esa entrada triunfal, entiende lo que es esa victoria, empieza a vivir de una manera muy diferente, aunque las circunstancias sean complicadas. Descartes decía, aquel filósofo
de la Ilustración, yo soy... no fue Descartes, perdón. Ese fue Ortega y Gasset, fue un filósofo español, que decía, yo soy yo y mi circunstancia. No sé si lo había escuchado. José Ortega y Gasset, un filósofo español bastante conocido, por lo menos en España, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Pero yo soy yo y mis circunstancias cuando Dios obra en mi vida. Entonces el yo tiene sentido. Porque un yo con la suma de circunstancias muchas veces es un yo deprimido, un yo hundido, un yo sin saber qué hacer. Pero cuando el yo en medio de las circunstancias que nos afectan, por eso el filósofo decía eso, uno no puede decir qué es lo que es sin tener en cuenta todo lo que le está afectando. Soy yo con todo lo que hay alrededor, pero pon a Dios ahí. Pon a Dios ahí y podrás ver algo muy diferente. Cuando vivimos de esta manera, entonces podemos ver que ese reino es un reino de esperanza, un reino de futuro, pero de presente, porque nuestro presente se engancha a un futuro que tiene que ver con el cielo, el reino de los cielos, pero es un presente, porque ya está en Cristo y está en medio de nosotros. Por eso, esa esperanza la podemos vivir ya y tenemos que proclamarla. Y cuando hay personas que no saben qué esperar porque piensan, bueno, no hay manera, esto es un callejón sin salida. No, podemos pensar que hay esperanza en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, y me gusta mucho este texto, decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero doy gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es un reino de poder, un reino espiritual, los términos que estaba hablando antes, donde Dios bendice y nos lleva siempre a lo mejor, con los propósitos que Dios tiene para cada uno. Es un reino espiritual, pues que es un reino que le pertenece. Aquel pollino, aquel asno que estaba ya atado y que estaba reservado para el maestro lo necesita. Qué curioso. Tenía una peculiaridad. No sé si os habéis dado cuenta qué le pasaba a ese pollino. No había sido montado. ¿Eh? No había sido montado. Nadie se había subido a él. ¿Lo iba a estrenar Jesús? Él sería el primero. Es un sentido de consagración, de que esto estaba apartado para Él. Y el reino de los cielos tiene que ver con vidas apartadas para Él. Vidas que entienden ya que es en Él que las cosas tienen sentido y que sin Él las cosas no van a ir bien. Ese sentido de sagrado, de apartado, de que nadie ha tocado porque es para el Maestro, tiene que ver con vidas entregadas a Él. Jesús vino para realizar una conquista muy diferente. Y si somos capaces de ver todo lo que nos rodea, ese yo y las circunstancias que hoy os comentaba de José Ortega y Gasset, si somos capaces de introducir todo eso en el reino de los cielos, en el sentido de que sea el Señor, volvemos a hablar del reino espiritual, conectar nuestras vidas con todo lo que somos delante de Dios para que Él sea quien controle todo eso, para que Él sea quien nos dirija todo eso, vamos a vivir ese triunfo. Y no solamente vamos a vivir ese triunfo, sino que vamos a vivir esa paz. Porque las palmeras indicaban también ese sentido de reino de paz. No es con nuestra fuerza. La batalla que tenemos que librar en este reino es una batalla de paz. Por eso Jesús no vino con soldados, con personas que le defendieran con armas. Si le acercaba a la gente no llevaba guardaespaldas, ¿no? Bueno, ahí estaba cuando Pedro que le cortaba la oreja a alguien que... Pero bueno, incluso Jesús le tenía que decir, Pedro, ¿qué haces, hombre? Que ya sé que tú ves todas estas cosas y eres muy buena persona, pero no es la manera. Muy bien que quieras hacer las cosas, te equivocas. No es la forma. Jesús vino de otra manera.
con una batalla de paz. Y le amenazaban. Dice la Escritura que los fariseos le salieron al encuentro y decía, dile a tus discípulos que se callen. Y recordamos lo que dice el texto, aunque se callaran ellos, las piedras hablarían. Muchas veces las piedras hablan, podríamos meditar un poco en ello, pero no lo vamos a hacer ahora. Es una batalla de paz. ¿Por qué es una batalla de paz? Porque es una batalla de arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios también. Es un cambio, un sentido de que nuestra mente comience a razonar de otra forma. La palabra arrepentimiento conlleva la idea de que si vas por un lado, cambias totalmente, pero no es simplemente la dirección de tus pasos, es de tu mente. Hay una palabra en griego que se utiliza para ello que es metanoia, ¿no? Que ese cambio de sentir, es que no empiezas, no razonas, no empiezas tus razonamientos igual que cualquier persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque estás en un reino espiritual. Entonces, tú tienes que intentar razonar conforme a lo que Dios te va dando. Eso es arrepentimiento. Comienzas a vivir en la esfera de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, nos dice Marcos 1:15. Es una batalla de paz porque el espíritu tiene que ser como el espíritu de un niño. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Es ese sentido humilde, no es para los que más diplomas tengan, para los que más sepan, para los más listos o para aquellos que hayan acumulado más créditos. Es para aquel que simplemente de una forma humilde reconoce al Rey. Es un reino de obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí aparece todo el reino. Sino el que está dispuesto a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un reino espiritual. Un reino donde hay justicia. Lo que impera no es la mentira. No son las artimañas para intentar hacer las cosas a tu manera. La iglesia tiene que dejar que Cristo sea la cabeza. Por eso tenemos que orar y por eso juntos tenemos que buscar su dirección. Un reino de justicia. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera, etcétera. ¿Recordáis el texto? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hiciste a alguno de los pequeños que tenían necesidad, me lo hiciste a mí. Es un reino de paz porque es un reino donde tenemos que buscar el propósito de hacer aquello que ayuda a los demás. Y no lo contrario. No es un reino donde vamos a ofender, a criticarnos, a dañarnos. Es un reino que cuando vemos necesidad, entendemos cómo Jesús nos guía para poder acercarnos a las personas y no rechazarlas, sino abrazarlas y hacerles entender la importancia de que tenemos a un rey que salva, a un rey que cura, a un rey que sana, a un rey que es el autor de la vida, que perdona, que cuando estamos dispuestos a volvernos a Él, Él nos abraza y vivimos esa paz que solamente viene de Él. Es un reino donde podemos ser ofendidos y tenemos que aprender a ser ofendidos y aguantarnos cuando otros nos ofenden, porque el propósito es el de vencer, perdonando, amando y declarando la verdad, aunque a veces nos ofendan. Y la Escritura nos dice que también en ese sentido habrá persecución, pero la victoria siempre será del Rey, porque es Dios. Es un reino donde no se lucha por obtener la paz, porque ya la paz la tenemos en Cristo. Es un reino donde se lucha para ofrecer la paz. Se contaba de un doctor que estaba con una cristiana que estaba muriendo. Y él era quien la estaba atendiendo. Y al final, cuando ya le quedaba poco tiempo, le dijo, mire, usted sabe que está muriendo. Dijo el doctor. Al escuchar la cristiana moribunda lo que le decía, sonrió. El doctor le dijo que usted se muere. ¿Ha hecho la paz con Dios? La cristiana dijo, yo no puedo hacer mi paz con Dios.
Además ya es tarde. No, no, aún le quedan como 2 horas. La enferma guardó silencio un momento y luego, fijando la vista en el doctor, dijo pausada y lentamente: hace más de 20 siglos que Cristo hizo la paz por la sangre derramada en la cruz. Y hace ya años yo lo acepté como mi Salvador. Y desde entonces he gozado la gloria de esa paz en mi vida, que Él da a todos los que en Él confían. Después añadió: doctor, ¿tiene usted paz? Hay una gran diferencia entre intentar hacer la paz por mí mismo y por lo que yo haga, a recibirla de Jesús y compartirla con los demás. Es un reino de paz. Es un reino donde se gana dando. Son principios diferentes a los que estamos acostumbrados a vivir en nuestra sociedad. Yo pago tanto y tengo tantos derechos. Yo recuerdo a una persona, me viene ahora a la mente, que venía a la iglesia muy frecuentemente, no era creyente, pero él siempre estaba allí en la puerta. Y un día, pues, la persona el hermano que pasaba el pan y el vino, estábamos celebrando la comunión, pues estaba pasando el pan y el vino y conocía a esa persona que no era creyente. Y sabéis que el pan y el vino es una institución creada por el Señor para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que debe de participar aquella persona que ya ha aceptado a Cristo y ha sido bautizada. Entonces, claro, la persona que estaba pasando el pan y el vino sabía que no era creyente. Todo el mundo sabía quién era esa persona. Y cuando llegó a él con el pan y el vino, claro, él pasó, no le dio. Pero luego la persona se enfadó y vino a hablar conmigo. Me dijo, era una persona que casi era una persona muy sencilla, le costaba mucho hablar, casi hablaba gesticulando nada más. Me decía, pastor, que yo quería, y yo... Están diciendo que él había ofrendado. Yo he ofrendado, pero no me han dado. Como que yo he pagado. Pero no es eso, las cosas de Dios no son así. Yo le explicaba a él, a aquella persona. Y a veces ese es nuestro concepto, ¿verdad? Que yo, si doy algo, es para recibir aquello que creo oportuno. Recuerdo un pastor que me hablaba en un estudio que me tocó hacer de mayordomía, de administración en la iglesia. Y estaba hablando con un pastor de ciertas cosas que se estaban dando en